Hola, bienvenidos a más un episodio de la serie de entrevistas Alianza Latinoamérica, que tiene como objetivo compartir experiencias y conocimiento de expertos y ejecutivos de las áreas de abastecimiento y cadena de suministro en la región. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre perspectivas y para eso tenemos a Enrique Echavarría, experto en emprendimiento e innovación con experiencia en temas digitales. También tiene mucho conocimiento en las fintechs, educación financiera y e-commerce. Es graduado en Administración de Negocios con enfoque en finanzas y economía. Gracias por participar, Enrique. Muchas gracias, Marcelo. Con nosotros también Francisco Reyes, ejecutivo con 25 años de experiencia en el área de ventas en varias compañías. En los últimos 8 años ha ocupado posiciones de liderazgo en SAP Latinoamérica. Es ingeniero electrónico y actualmente tiene el puesto de gerente general para SAP Spend Management Solutions en Latinoamérica. Gracias por participar también, Francisco. Gracias, Marcelo. Muy bien. Nosotros, claro, sabemos que estamos viviendo en un momento bastante difícil de pandemia y con un impacto tremendo en la región de América Latina. Enrique, ¿nos podría trazar un escenario de cómo ves la región en este momento tan difícil? Sí, Marcelo, pues estamos en una situación bastante difícil con este efecto de la pandemia que está afectando muy fuerte a América Latina. Básicamente América Latina se considera que en este momento está en el epicentro de toda la pandemia y pues sobre todo por los momentos arrancó la pandemia en otras partes, pero últimamente, digamos, América Latina tuvo más tiempo para prepararse, pero ya en este momento todavía hay bastantes países de América Latina que no llegan a sus máximos en casos de muertes y en casos de reportados, por lo que el efecto ha sido un poco más lento de toda esta pandemia. Entonces, básicamente esto está llevando a una crisis económica, a una crisis muy distinta a las tradicionales, porque generalmente estamos más acostumbrados a una crisis económica. En este caso, esto es una crisis no financiera y lleva a que sea un poco más difícil pronosticar el efecto que va a tener esta crisis sobre los países y sobre la región, ¿sí? En cuanto a impacto, se dice que América Latina va a ser bastante impactada, tanto que se espera. La CEPAL dice que posiblemente vamos a perder 20 años de adelanto en temas de pobreza por esta crisis, ¿sí? En este momento, de acuerdo al Latin American Forecast, América Latina va a decrecer el 7.2%, ¿sí? Mientras que el mundo va a decrecer el 3.8%, lo que aún es mejor, por ejemplo, que regiones como Europa, que va a decrecer el 8.5%, ¿sí? Obviamente, y haciendo un paralelo que ahorita vamos a hablar con las compañías, pues realmente dependiendo de qué tan preparadas estaban los países, ha sido distinta esta pandemia y esta crisis en diferentes países de América Latina, ¿sí? Entonces, los países que más estaban preparados han logrado enfrentar y han tenido más recursos fiscales para poder tomar medidas ante esta crisis. En cambio, habían países que realmente no estaban muy preparados y han sido mucho más golpeados, como puede ser el caso de Venezuela, el caso de Argentina y el caso de Perú. Venezuela, por ejemplo, se espera que en el año 2020 crezca el 21%, Argentina el 11% y Perú una cifra muy cercana que es del 10.5%. Hay países como por ejemplo Paraguay y Uruguay donde realmente han logrado frenar mucho la entrada del virus y realmente pues no ha afectado tanto la economía. Y hay países como por ejemplo Bolivia y Colombia que los cogió en un momento positivo, lo cual ha llevado a que no sea tan dura la crisis en estos países y estén un poco mejor librados, ¿sí? Hablemos un poco de los principales indicadores que hay que tener en cuenta para la región. Entonces arranquemos un poco por el tema de inflación. Entonces, con la excepción realmente de países como Venezuela y Argentina, que realmente venían hace un tiempo con un ciclo muy fuerte de inflación, la mayoría de los países de América Latina han hecho muy bien las cosas, sobre todo desde los bancos centrales, lo cual ha llevado a que se espere que la mayoría de los países de América Latina se espere que cierren dentro de su rango de meta objetivo en cuanto a inflación. El segundo indicador que me parece clave resaltar y entender un poco es el tema del desempleo.
donde va a haber varios países de América Latina que van a tener cifras de doble dígito de desempleo, y esto va a ser algo que va a afectar mucho a las personas y a las empresas. Sobre todo hay países que esto va a ser más crítico: Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, y países que esto va a ser un poquito menos, está una variable clave, como por ejemplo México, en donde estamos esperando una cifra al 5%. Vamos al tema de las monedas, donde la mayoría de la región ha tenido una devaluación versus el dólar. Realmente, al principio fue sobre todo donde hubo un descenso muy fuerte, pero la mayoría de monedas, especialmente el real, han venido haciendo un repunte muy fuerte en las últimas semanas, y estos mismos se espera que continúe en los próximos meses. Entonces yo creo que a grandes rasgos ese es un poco el panorama de lo que estamos viviendo económicamente en la región en América Latina. Gracias. Y Francisco, tú hablas constantemente con clientes en todos los lados de América Latina. ¿Y cómo ves y cuáles son los principales retos que los clientes ven en este momento y para resurgir después que pase eso todo? Sí, gracias a Marcelo. Definitivamente sí tenemos mucha actividad comercial, obviamente con nuestra base instalada, que tú sabes que es grande en América Latina. Y sí, hemos tenido situaciones distintas, dada la situación que nos encontramos hoy en día a nivel global, ¿no? Hay mucha exigencia alrededor de los parámetros tradicionales que tienen nuestras empresas, como presión por el capital de trabajo, ahorro, continuidad en la cadena de valor, el relacionamiento con nuestros proveedores, la forma de trabajo remoto, el desarrollo de la firma electrónica, que son cosas vitales para la continuidad operativa de las empresas. Pero también hay nuevos conceptos que ya venían desarrollándose y ahora se han incrementado mucho más, dado las condiciones actuales del mercado, como temas de resiliencia, como temas de sostenibilidad, como es el caso de transparencia, trazabilidad. Entonces, estos nuevos conceptos nos abren una cantidad de oportunidades sumamente distintas. Desde el punto de vista de industrias, obviamente hay industrias más afectadas que otras, y lo que estamos viendo en Latinoamérica es que industrias del sector de petróleo o energía, industrias de CPG o de manufactura, de sector financiero, del retail, están haciendo esfuerzos importantes, digamos, para buscar cómo sobrellevar esta situación de una mejor manera e invertir y llevar sus sistemas a un mejor nivel, ¿no? Y ahí hay también un sinnúmero de escenarios que hemos estado viendo. Hay empresas o organizaciones que buscan más reforzar todo lo que es su cadena de logística y procura, por un lado, ¿no? Donde la parte estratégica, táctica, relacionamiento con proveedores es de vital importancia. Hay otras que simplemente han buscado reforzar sus ciclos digitales, por ejemplo, con el tema de la firma electrónica, que es un tema, pues, por todo el esquema remoto que hoy en día nos encontramos, es vital para continuar con la operación del día a día. Hay otras que sí han buscado profundizar, que han sido mucho más golpeadas, pero han buscado entender cómo buscar ese sistema de integración end-to-end, ¿no? Y buscar soluciones que puedan ser rápidamente adaptables o parametrizables o preconfiguradas, ¿no? Que nos permitan tener un valor mucho más rápido en el mercado. Y hay otras que han buscado asegurar mucho sus proveedores estratégicos. El tema proveedor hoy en día es un tema que está muy fuerte por la misma falta de producción, la competitividad y los cambios de esquema de negocio que hoy en día vivimos, que las empresas mismas han tenido que cambiar a lo mejor su core business, ¿no? Y dedicarse a otras cosas, y eso también le cambia por completo la cadena de suministros, y por lo tanto cambia también sus proveedores, a menos que hayan estado en otro nivel de relacionamiento. Entonces, el tema proveedor ha sido un tema extremadamente fuerte, que también hemos estado viendo dentro de la búsqueda de las organizaciones de poder tener mejores prácticas y operar de una mejor manera durante esta transición. Y por último, hemos logrado habilitar algunos servicios importantes como el de la Ariba Network, ¿no? Nuestra red de negocios más importante
del mundo, ¿no? Con más de 4 millones de proveedores y más de 3 trillones de transacciones por año de forma gratuita, cosa que las empresas puedan tomar ventaja de eso y poder tener el mayor beneficio de poder darle la continuidad operativa a sus negocios de la mano de SAP. Bueno, gracias Francisco. Enrique, Francisco creo que adelantó un poco del tema de las industrias que son impactadas. ¿Nos podías comentar cuáles son las más impactadas y menos impactadas y por cuáles razones? Porque debe haber algo en específico de algunas industrias que sobreviven mejor o que estaban mejores preparadas para enfrentar una situación así. Perfecto. Como dices, Marcelo, pues Francisco ya tocó un poco y abrió y nos hizo apertura a este tema. Y realmente no ha sido todos los sectores que han tenido el mismo comportamiento. De acuerdo a la CEPAL, hay unos sectores que han sido más impactados, donde podemos destacar los servicios de turismo, las industrias culturales, comercio, reparación de bienes, hotelería y restaurantes, transporte, moda y automóviles. Son las industrias un poco más afectadas. Hay industrias, en cambio, que realmente han reaccionado mucho mejor y han logrado reaccionar o no han tenido la para que ha tenido algunas de estas industrias. Por ejemplo, en Colombia y en varios países de la región, el campo realmente no ha parado tan fuertemente como ha pasado en las ciudades. Entonces, por ejemplo, en Colombia y en algunos países, el agro, en vez de crecer, ha crecido en esos primeros semestres del año, ¿sí? Por otro lado, hay sectores como el tema de medicamentos, telecomunicaciones, empresas de temas de envases y un poco sector financiero son los sectores que más se destacan y que han tenido un mejor comportamiento durante esta pandemia, ¿sí? Entonces, pues hay varias reflexiones de estos sectores, de por qué han sido más afectados y menos afectados. Hay que ver un poco qué tan fácil es sustituir el trabajo, qué tan tecnológico es la operación, en dónde están ubicados. Tenemos que entender que todavía América Latina es una economía muy informal, ¿sí? Cerca de un tercio de todo el empleo y más del 25% del PIB es generado, por ejemplo, todavía por economías informales, y ahí es donde posiblemente los sectores que tienen más temas informales han sido más afectados. Hay sectores específicos, como uno de los que ya tocamos, que fue el tema del turismo, que ha tenido un golpe muy grande, ¿sí? Por ejemplo, el turismo es un sector clave en América Latina. En el Caribe pesa el 26% del PIB y el 35% del empleo, y para ambos pesa con más del 10% del PIB regional, ¿sí? Este es un sector, por ejemplo, que se va a demorar posiblemente mucho en recuperarse y llegar a como estaba antes de la crisis. Hay sectores como un poco el agro que también tocábamos, que muchas veces la gente empezó a abastecerse antes de la crisis y ha preferido ha habido muchas compras como y cambios de hábitos que han beneficiado a estas industrias. Entonces hay sectores que han salido positivos. De todas formas, pues el efecto que va a tener toda esta pandemia sobre los sectores y la economía productiva va a ser bastante fuerte. Se espera que se pierdan más de 2.7 millones de empresas formales en la región, y esto puede llevar a que haya una pérdida de más de 8.5 millones de empleos. Entonces, va a ser muy importante y esto generalmente va a generar unos cambios estructurales en la forma como la gente trabaja, en las empresas, en los sectores. Entonces, va a ser muy importante que empecemos a cambiar de chip, empecemos a hacer estos cambios estructurales, nos apalanquemos en soluciones como las que tiene SAP y empecemos a prepararnos para lo que viene de la economía en América Latina. Interesante. Francisco, es claro que para vender bien se tiene que comprar bien, ¿no? Y en este momento, más que nunca, la gestión inteligente del gasto se convirtió en algo muy, muy importante. ¿Cómo las empresas pueden usar esta tecnología para generar ventajas competitivas para sus negocios? Sí, gracias ahí, Marcelo, por la pregunta. Si hay algo que quedó claro durante estos últimos meses es que aquellas empresas
que no adoptaron o no iniciaron el proceso de transformación digital y de unificación de su proceso de negocio end-to-end, están sufriendo mucho más que el resto, ¿no? La tecnología juega un factor crítico dentro de lo que es el mundo actual, pero no es lo único. Quizá es bueno siempre hacer alguna referencia cuando uno habla de las tres cosas importantes, los tres pilares importantes en cualquier transformación, ¿no? Que es gente, que es procesos y es tecnología. Y bueno, hoy en día pues estamos hablando más de la tecnología y quizás me gustaría hablar también de otras dos conceptos que hoy en día son muy sencillos, pero cada día son más relevantes. Como dices tú en tu pregunta, las empresas hoy en día o venden o compran o manufacturan, ¿no? Y por otro lado, en el pasado hablábamos de aplicaciones o de soluciones que tocaban mucho el front office o aplicaciones que tocaban mucho el back office de las empresas o el middle office, ¿no? A veces creo que hasta usábamos esa terminología. Lo cierto es que hoy en día, si nosotros no podemos ser capaces de ver integrada en la cadena de valor de principio a fin, ¿verdad? Nosotros no teníamos la capacidad, primero, de entender el mercado, de cómo viene, y segundo, de cómo adaptarnos a cualquier cambio que se requiera. Y para eso, obviamente, no lo puedes hacer sin la tecnología, sin la digitalización, sin el manejo oportuno de los datos, sin entender, obviamente, el negocio desde su fundación, y obviamente la gestión del gasto dentro de todo eso tiene un factor relevante e importante, ¿no? Lo estamos viviendo hoy en día en las empresas que producen, en la demanda que tienen de los usuarios y los cambios que requieren de una forma tradicional, pero visto de otro punto de vista es la forma en que las organizaciones han tenido que adaptarse a generar un nuevo producto dada la condición de que el mercado hoy en día está demandando otras cosas. Eso por un lado. Y por otro lado es la escasez de proveedores estratégicos dada la forma en que las empresas manejan esa relación de manera tradicional, mucho guiado por el precio, por el costo. Si tú quieres cambiar o tú quieres enfrentar un modelo de negocio distinto, disruptivo, no va a ser lo mismo, lo haces con proveedores estratégicos que tú consideras estratégico, pero lo manejas solamente por el lado del precio, o aquellos que se vienen y se administran y están integrados a tu cadena de una manera por demanda o por valor. O sea, que entienden tu negocio y pueden adaptarse rápidamente a eso. Entonces, obviamente, la tecnología juega un rol importante. Sabemos que sin esa tecnología no podríamos poner una respuesta prácticamente inmediata a lo que nos pide el mercado. Y eso también me lleva tal vez a un punto adicional de reflexión, que en el pensar de cuáles son las tendencias que hoy en día la mayoría de nuestros clientes ven en el uso de la tecnología para mejorar, ¿no? Entre ellos, una es, creo que he sido bastante enfático en cómo mejorar la relación con nuestros proveedores. Los proveedores tienen un sentido estratégico dentro de nuestra cadena de valor. Otro es cómo hacer el mejor uso de la data digital, porque si yo puedo tenerla, pero si no la administro y no la manejo correctamente, pues no estoy haciendo nada importante. El tercero es muy asociado a la constante evaluación que nosotros hacemos dentro de comprar o hacer, ¿no? Y cuál es esa mezcla estratégica que debo hacer para poder responder de una mejor manera al mercado. Cómo manejar el riesgo de una manera distinta y, por último, cómo incrementar la sostenibilidad. Factores que están totalmente en el mercado, lo estamos viviendo en el día a día y donde la tecnología juega un rol vital. Muy bien, muchas cosas que hacer, creo, para todas las compañías. Y hablando sobre eso, Enrique, qué buenas perspectivas tenemos para los próximos meses, ¿no? Ya tenemos un montón de retos, un montón de cosas que están pasando, pero ¿qué va a cambiar? ¿Cuáles son las cosas positivas que esperamos para un futuro cercano? Perfecto, Marcelo. Sí, yo creo que hay que mirar un poco los temas positivos, no todo es negativo. Lo más importante que yo destacaría es que lo peor ya pasó, ¿sí? Ya hay mucho más información. Se dice en todas partes que el segundo trimestre del año, básicamente el que ya hemos cursado, es el peor trimestre de la pandemia
y ya básicamente ha pasado, ¿sí? Hay muchas noticias esperanzadoras, sobre todo con respecto a temas de vacunas, donde ya varias vacunas están entrando en fase 3 y esto permite ser positivos de que muy pronto vamos a tener mejores noticias y que posiblemente va a haber un cambio significativo, ¿sí? La segunda noticia es en temas económicos. Los pronósticos están siendo muy positivos. La mayoría están pronosticando que para el año 2021 la mayoría de economías van a tener crecimientos superiores al 5%, ¿sí? América Latina está ligeramente debajo del 5%, pero realmente sí, por unos países que todavía se van a demorar un poco en la recuperación, pero la mayoría de países de América Latina se pronostican que van a estar creciendo a tasas superiores al 5%, y esto va a ser algo que continúa en los años posteriores a la crisis. Lo siguiente que hay que destacar es el buen comportamiento que se ha tenido desde los bancos centrales, lo cual permite que haya habido gran liquidez tanto para la economía como para las empresas, ¿sí? Esto es muy importante porque realmente nos da una tranquilidad de que no va a haber algo que ha pasado en el pasado en América Latina, que es fuga de capitales, ¿sí? Realmente en este momento no se espera que haya ese efecto. Lo siguiente a destacar es que realmente los países de América Latina han reaccionado muy bien con los estímulos fiscales, han estado dispuestos a invertir mucho más cada vez. Sobre todo destacamos en este caso a Chile y a Perú, que estaban un poco mejor preparados fiscalmente, han empezado a dar unos subsidios, han empezado a reaccionar de forma fuerte, y se espera que esto mismo siga pasando con otros países de América Latina a medida que como región empezamos a aprender que funciona. ¿Listo? Por último, en cuanto a variables macroeconómicas importantes, se espera que el petróleo continúe una tendencia alcista, lo cual va a ayudar a países, por ejemplo, Colombia. Se espera que a medida que el mundo se recupere más rápido, posiblemente un poquito que América Latina, eso va a llevar a que la demanda empiece a acelerarse y empiece a mejorar, y eso va a ayudar a que haya demanda de productos, y esto también va a estar acompañado a ayudar un poco a las empresas de los precios de los commodities. Entonces, todo esto lleva a que haya unas perspectivas mucho más positivas para la región, y pues yo creo que el empresario en América Latina es un empresario que sabe adaptarse a momentos de dificultad y a momentos de crisis, y eso lleva a que seamos mucho más resilientes y estemos preparados para enfrentar dificultades como estas y salir mucho más mejor librados de lo que entramos. Entonces yo creo que en grandes rasgos América Latina está pasando por las mayores dificultades, pero las perspectivas cada vez son más positivas. Bueno, eso es un final que es una conexión perfecta para mi próxima pregunta a Francisco. Francisco, ¿cuáles son tus consejos para las empresas y los profesionales que quieren estar preparados invirtiendo en tecnología para exactamente aprovechar esta ola positiva que viene? Sí, Marcelo, mira, en Latinoamérica tenemos una diversidad de empresas y de clientes muy amplia, ¿no? Medianas, pequeñas, grandes corporaciones, microempresas, del sector privado, sector público. Entonces, quizás responder con una sola línea es complicado. Sin embargo, yo creo que hay varias formas de ver esto, ¿no? Una forma es ver si la audiencia en este momento es cliente SAP o no, pudiera ser una opción, o también si tiene otro tipo de avances en todo lo que estamos conversando en esta charla sobre transformación digital, ¿no? ¿En qué momento del proceso se encuentra? Pero en líneas generales, te podría decir que podemos agruparlo tal vez en tres grandes grupos, ¿no? La primera es expander tu plataforma actual. Quizás ya tienes una inversión realizada, si es con SAP o con el Mundo Ariba que nosotros promocionamos o Fieldglass, pues expanderla y reforzarla en función de lo que estamos viendo hoy en día con las demandas que tenemos hoy en día en el mercado. Siempre eso hace que nosotros podamos pues extender esa cadena y poder reforzar los puntos de dolor que pueden tener las organizaciones. Entonces quizá un punto es, teniendo los sistemas ERP, teniendo los sistemas transaccionales o de Ariba en nuestra nube pública, poder expandir funcionalidades que sean críticas para la operatividad.
O sea, esa es una línea, es un buen momento para aprovecharlo. La segunda es, quizá dado dada esta coyuntura, saber en dónde apuntar correctamente. No vamos a arreglar la cadena de valor de la noche a la mañana, es un proceso largo, ¿no? Que requiere una inversión importante, pero quizá yo podría decir, mira, yo quisiera empezar por el lado de proveedores, ¿no? El manejo de proveedores, con una solución SLP o una solución de Ariba propia para el manejo de proveedores. O quisiera concentrarme en todo lo que son los procesos de contrataciones, ¿no? O en el manejo de contratos, o quizá en la extensión de la firma digital, o quizá en lo que sería el manejo, la mejora de toda la experiencia de usuario interna para sacar el máximo provecho a las negociaciones ya presentadas por las organizaciones. Entonces, una vista es decir, cuál es el área de mayor dolor y enfocar con la solución adecuada. En el caso de Ariba, en el caso nuestro, nosotros tenemos soluciones que integran todo el proceso de principio a fin, pero también tenemos soluciones que le llamamos best of breed, ¿no? En inglés, que lo que hace es atacar un tema puntual, como los que acabo de mencionar, proveedores, contrataciones, firma electrónica, ¿cómo se llama? Subastas, conexiones a la red, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una función y en cada uno podemos ayudar. Y tal vez el tercero, que agrupa en la mayoría de los casos que nosotros hemos visto, es decir, oye, yo no quiero irme por algo muy particular, entiendo mi proceso, pero quisiera un proceso más acelerado, más adaptado a las mejores prácticas globales. En ese caso, SAP tiene soluciones, como el caso nuestro, Ariba Snap, que lo que hace es con soluciones preempaquetadas acelerar la adopción de nuestros productos, pero ya con una connotación mayor end-to-end. Entonces, eso lo que hace es que tú puedas delegar esa función un poco de nuestro lado, usar nuestras soluciones preempaquetadas y sobre todo tener un time to value, ¿verdad? Mucho mayor. Entonces, para tu pregunta un poco de cómo la tecnología y cómo nosotros dentro del lado de SAP puede ayudar, va a depender obviamente en qué proceso nos encontremos, pero digamos que el resumen hacia ese lado es, dada la experiencia que tenemos nosotros, podemos movernos en cualquiera de los ámbitos. Primero de industria, segundo de tamaño de organización, tercero dependiendo en qué caso o de qué punto de maduración se encuentra la organización desde el punto de vista de digitalización de sus procesos, ¿verdad? Y por último, cuál es la solución particular que nosotros podemos colocar, ya sea para solucionar un tema puntual o para adoptar mejores prácticas para poder responder más rápido al mercado. Excelente conversación. Yo creo que los puntos con los cuales la audiencia puede sacar de eso son muy buenas perspectivas. Me gustaría agradecer la participación de Enrique. Muchas gracias, Enrique, por su tiempo. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Y especialmente también a ti, Francisco, por una visión general y amplia de lo que hacemos en SAP Ariba, Fieldglass, o como llamamos ahora, SAP Spend Management Solutions. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Espero que nuestra audiencia pues haya recibido esta información de la mejor manera posible y sobre todo pues estamos a su disposición para cualquier tema que quieran comentar o expandir. Gracias. Gracias por asistir más a este episodio y nos vemos pronto. Muchas gracias más una vez. Chao. Gracias.